Bueno, lo primero que he hecho es he metido todas las FANG stocks, alguna acción adicional que me ha parecido interesante en Estados Unidos comentar, y luego he cargado en esta página y en otra los top 10 del Eurostoxx 600 y algunos del Eurostoxx 50, ¿vale? Vale, vamos con el primero, ¿no? Os hago el repaso muy rápido de los FANG stocks. Entiendo que es siempre un activo que interesa seguir por el peso que tienen en los índices. Y esto es lo que ha pasado con Apple, ¿no? Dices, vale, estamos llegando a una zona que ha sido muy interesante anteriormente en términos de techo y de suelos. Y tal vez aquí haya alguna reacción positiva, pero la realidad es que se ha completado una estructura de vuelta tipo doble techo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que habría que contar con una caída adicional todavía mayor a lo que estamos viendo. Preguntáis muchas veces escala logarítmica, escala lineal. Meter el cálculo sobre la escala lineal, ¿de acuerdo? Ahí tenéis esto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que probablemente Apple debería bajar a 120,4 para cumplir con el objetivo. ¿Quiere eso decir que no va a descansar, que va a caer definitivamente hasta abajo sin más? No, es perfectamente posible que haga esto. No habría ningún problema en que haya un pullback y después del pullback veamos esto. ¿Qué implica? Pues si hay un pullback de este calibre, lo que implica es un retroceso del último tramo de caída de casi un 38,2%. ¿Vale? Si lo ajustamos un poquito más arriba, pues ya tenemos ese 38,2%. Pues vale, volvamos otra vez a la escala correcta, que es la escala logarítmica. Y dices, bueno, ¿y esto cómo afecta a Apple a largo plazo? Digo, pues podría ser que estemos camino de poner a prueba la directriz de largo plazo que empezó en 2001 y que cuenta con 3 apoyos posteriores, incluido el COVID. Si es así, podríamos llegar aquí. ¿Y cuánto es para Apple esta caída desde máximos? Y dices, bueno, desde máximos supone una caída del entorno 35, si nos vamos a la parte de abajo, 37%. No es nada alarmante, no es una cosa brutal. Por tanto, yo creo que Apple tiene bastante riesgo a la baja, ¿vale? Amazon ya completó su estructura de vuelta y ya cumplió con su objetivo. Amazon tuvo esta estructura de vuelta. El mercado rompió, hizo un primer pullback, luego volvió a caer, hizo un pullback más extenso y luego ya finalmente colapsó y cayó con fuerza para poner a prueba estos máximos. Toda esta zona de antiguos máximos. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que va a aguantar, que va a rebotar aquí? Sí, creo que hay una alta probabilidad de rebote ahí. ¿Qué puedes decir de la estructura de Amazon a largo plazo? Digo, bueno, rompió la directriz que se inicia en 2008. Es esta directriz. Voy a poner aquí para que la veáis más gruesa. Rompió la directriz gruesa, lo cual es malo. Y tal vez vamos camino de la directriz que viene del año 2000. Dices, vale, ¿cuánto ha caído Amazon? Amazon ha caído de máximo a mínimo un 45%. ¿Podría pasar que lleguemos aquí? ¿Podríamos ver correcciones de un 60, un 70%, un 60 y largos por ciento? Digo, sí, claro. Por supuesto que puede ocurrir. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que probablemente Amazon va a tener algún tipo de reacción positiva aquí abajo. Siempre lo suelo cifrar en términos de porcentaje de Fibonacci, con lo cual os recomendaría que analicéis esto así y dices, bueno, podría ser que desde aquí se vaya hacia la zona del 38-50%, pero no me extrañaría nada que luego tengamos esto. Pero yo sigo teniendo una visión claramente negativa en la bolsa para este año, ¿vale? Y eso que a corto plazo estoy un poco más positivo. Dices, vale, entonces Amazon no pinta bien. ¿Qué pasa con Microsoft? Digo, Microsoft ha completado un hombro cabeza a hombro. ¿Qué implicaciones tiene? Digo, pues, que podría llegar a 207. Esto está calculado ya en aritmético y luego trasladado a logarítmico. ¿Puede ser como hemos visto en Apple o en Amazon que haya un soporte cercano? Digo, sí, claro, tienes la directriz que une todos los mínimos crecientes, que básicamente es donde estamos llegando ahora. Con lo cual, que a corto plazo haya un buen comportamiento por parte de Microsoft tiene sentido. ¿Cómo de bueno? Digo, pues para completar un pullback, ¿no? Podría ser de este tipo el movimiento que nos lleve a buscar esa antigua zona de soporte
y a partir de ahí que el mercado ya complete su recorrido hacia abajo. ¿Qué supone en términos porcentuales? Digo, bueno, pues estamos hablando de que ha corregido un 28% y si viniese aquí abajo tendría correcciones parecidas a las de Apple, del entorno del 40, 40 y pocos por ciento. ¿Supone volver a la gran directriz desde el año 2008? Digo, no, para nada. Microsoft está a años luz de esa directriz, está a un 64% de esa directriz. No quiere decir que no podamos ver caídas de semejante tamaño. Pero lo que está claro es que la secuencia de máximos es decreciente, la secuencia de mínimos es decreciente, hay una formación de vuelta y no se ha cumplido el objetivo. Por tanto, mi opinión en Microsoft también es negativa. ¿Qué opinas de Google? Google ha completado un doble techo. ¿Cuánto ha caído? Ha caído hasta el mínimo absoluto un 27%. ¿Cuál es el objetivo? Pues que baje desde máximos un 34-35%. ¿Dónde está la directriz en los 40% de corrección? ¿Qué directriz es esa? La que viene desde el año 2007. ¿Vale? Sería catastrofista hablar de que Google pueda bajar a niveles de 1.700 y pico, 1.600 y pico. No, para nada. Sería volver ni más ni menos que a la directriz estructural que viene funcionando desde el año 2008, ni más ni menos. ¿Vale? Con lo cual, si os fijáis, ha sido tal el exceso de subida durante los últimos 2 años que simplemente volver a directrices alcistas estructurales suponen caídas del entorno del 40 al 50% en la mayoría de las acciones. ¿Cuánto ha supuesto revertir a Netflix a la directriz del 2002, 2007, 2011? Pues le ha supuesto un 76% de caída. Esto es Netflix. ¿Vale? Voy a ponerlo aquí, que lo vais a ver mejor en un gráfico mensual. Eso es Netflix. Y dices, vale, ¿lo ha hecho muy rápido? Digo, sí, ha sido un abrir y cerrar de ojos. De repente 76%. Está en un soporte muy importante, efectivamente. Con lo cual, si os fijáis, hay varias de las acciones que hemos comentado. No es Google precisamente, pero sí Microsoft cerca de la directriz. Hemos visto en un buen soporte Amazon, en un buen soporte Apple, en una directriz alcista Netflix. ¿Dónde está Tesla? Digo, Tesla está testando ahora, está probando el mínimo anterior. ¿Qué pasa si lo pierde? Pues que probablemente se va a meter un galletazo. ¿Por qué? Pues porque va a completar un doble techo. O una figura de distribución. Entonces, ¿por qué pones esto? Digo, pongo esto porque cuando te vas a una escala, ha sido tan abrumante lo que ha hecho en escala aritmética Tesla, que cuando proyectas la posibilidad de caída desde una perspectiva de este tipo, lo que estás diciendo básicamente es que Tesla podría volver a 150. Yo entiendo que mucha gente dirá, Pablo, deja de beber whisky después de comer. Digo, no, perdona, es que claro que creo que puede pasar. Y dices, ¿me estás diciendo que Tesla puede llegar a caer un 87%? Digo, hombre, claro, ¿qué esperas de un valor que ha subido un 40.600% en un espacio de 11 años? Claro que puede tener esas correcciones. ¿Quiere decir que si pierde este nivel se va a hundir? No, entraremos en un proceso bajista y tendremos una referencia muy importante aquí a tener en cuenta, en esa zona de 542. Pero para aquellos que digan esto es imposible, que no se olviden que Tesla ya ha bajado un 44%, ¿vale? Se ha perdido casi la mitad de su valoración en prácticamente muy poquito tiempo, ¿vale? Tenéis que analizar siempre el logarítmico. Otra cosa es que a la hora de calcular los objetivos, si la plataforma no hace un ajuste a la hora de trasladar las líneas, algunas lo hacen, otras no, XStation no lo hace, calculadlo si queréis en porcentaje. ¿Cuánto porcentaje hay de altura en una formación y la proyectáis hacia abajo en porcentaje? ¿Vale? Facebook. Y dices, bueno, ¿qué sensación te da? Creo que a corto plazo empieza a tener buena pinta. ¿Por qué? Porque se empiezan a dar ciertas circunstancias que son positivas. La ruptura de la directriz en RSI, las divergencias alcistas pese a las caídas recientes. El desplome de Facebook tampoco pasa inadvertido. Ha caído un 55%. Es un montón. Dices, vale, ¿crees entonces que podría haber alguna recuperación a corto plazo? Digo, sí. No quiere decir que no pueda haber este escenario, ¿eh? No me malentendáis, pero creo que tarde o temprano vamos a ver algún tipo de recuperación. Lo que pasa es que no me extrañaría nada que acabemos viendo esto. ¿Cuánto supone
una caída de este calibre, dices, pues un 50 y tantos por ciento. Perdón, no es un 50 y tantos, lo he calculado mal. Es un 60 y tantos por ciento. ¿Es dramático? Digo, hombre, pierdes la directriz más reciente y lo que harías es revisitar los mínimos del COVID y los mínimos del 2018. Como veis, prácticamente ninguna de las FANG stocks se libra de la quema. Es cierto que ahora mismo creo que es tardísimo para venderlas. Creo que casi hay que esperar un rebote en estos momentos más que lo contrario. Y puede ser un rebote significativo. Pero aprovecharía ese rebote para, si tenéis en cartera estas acciones, aligerar posiciones o quitarlas definitivamente. Porque creo que va a haber oportunidades de comprarlas casi todas ellas con caídas desde máximos de al menos un 40%, aquellas que son más reticentes a bajar, y las demás probablemente en correcciones de en torno a un 60%, quitando Tesla, que tal vez veamos correcciones mucho más abultadas. ¿Qué dos acciones adicionales he querido traer de Estados Unidos? Intel, súper importante. Mirad este gráfico. Intel lleva sin perder esta zona de soporte desde el año 2016, pero se intuye lo que hay aquí. Si se pierde realmente esta zona de soporte, que es justo donde estamos ahora, probablemente vamos a ver caídas severas en Intel. Ruptura de un canal, formación doble techo, pérdida de soporte. El canal ya se ha roto, simplemente falta que se confirme la pérdida de esta zona. Con lo cual, atentos, porque podríamos tener caídas, como digo, muy severas hacia cotas mucho más bajas, el entorno de 26, 28. ¿Vale? Todavía estamos a 41. Y la otra que me parece interesante es AMD. Sabéis que los semiconductores han estado en boca de todo el mundo. AMD tenía un gráfico fabuloso. Esta es la historia de AMD cuando miramos desde el año 2000. Y últimamente respetaba muy bien esta directriz con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. La ha roto, ha hecho un pullback y luego ha completado un hombro cabeza a hombro. Tal vez estamos viendo el pullback al neckline en este momento. De cualquier manera, vigilad como primer objetivo, si se rechaza esta zona, el área en torno a 72, 74, pero el objetivo puro de esta estructura es algo muy severo, es caer a 37. Teniendo en cuenta que esto estaba a niveles de 160, como podéis observar, pues tiene implicaciones brutales, de 77% de caída. Vamos con los siguientes. Me preguntáis por alguna acción. Antes de entrar en Europa, que quería mostraros también algunas de las acciones que más pesan en los índices europeos. Me habéis preguntado si puedo mirar Cisco, por supuesto. Cisco fue una de las compañías que más valían en el pico de la burbuja del año 2000. Era una de las 5 compañías más grandes del mundo. Nunca volvieron ahí. Ni siquiera tras la euforia que hemos visto hemos vuelto a esos picos del año 2000. Lo cual, para la gente que... Y hay mucha gente que piensa así, ¿no? Dice, bueno, tal, ¿qué más me da? Si bajan un 60, un 70, ya recuperarán. Digo, bueno, sí, el que pensaba así en el año 2000 lleva esperando 22 años y nunca ha vuelto a ver esos niveles. Cuidado con esos conceptos de ¿qué me importa? ¿Qué más da? Digo, no importa, sí que importa y sí que da, porque además puedes recuperar a lo mejor el nivel al cabo de 22, 23, 24 años, pero no el tiempo perdido. El tiempo que has perdido en recuperar ese nivel es un tiempo que has perdido en no poder invertir en cosas que lo han hecho muchísimo mejor que el valor en el que te has quedado sentado. Así que no seáis complacientes con vosotros mismos cuando decidís si actuáis o no actuáis. Esto es Cisco. Dices, ¿qué sensación te da? Digo, pues que estuvo muy cerca o estuvo prácticamente en la parte buena de soltar Cisco cuando estaba rozando la parte superior de este canal ascendente que ya tiene dos décadas de duración, y en este momento pues está en plena corrección y el soporte más cercano está un poquito lejos todavía. Yo diría que esta zona es un soporte muy importante, ¿no? Es probable que lo veamos a cotas de 32, 35. Si nos vamos de un gráfico mensual a un gráfico semanal, dices, ¿hubieses podido detectar algo? Digo, sí, claro, tendrías que haber detectado aquí el riesgo de una figura de vuelta. ¿Es perfecta? No, no es perfecta.
pero es bastante evidente que perder esta zona tenía connotaciones muy negativas, ¿vale? Con lo cual ahora estamos en el proceso ya de caída de todo este movimiento, y el objetivo que deberíais tener en la cabeza es un poquito por debajo de donde está, aunque no llega tan abajo como el soporte que hemos mencionado antes, la zona de 38,69. Con lo cual sí que estamos en un entorno bastante peligroso. Vale. Preguntáis, temo que en el momento en que he aceptado el tema de poner Cisco, ya empezáis a preguntar. Dejadme que hagamos una cosa. Antes de comentar lo que me vais a pedir, dejadme que os muestre lo que tengo analizado por si ya está hecho, ¿vale? L'Oréal es una de las acciones que más pesa en Eurostoxx 600. Dices, ¿cómo lo ves? La estructura 2008 en adelante sigue siendo muy positiva, pero todo indica que hemos empezado un proceso correctivo y no sería raro que se extienda hasta alcanzar esta cota de aquí, ¿vale? Con lo cual, personalmente creo que le queda algo de caída. No hay divergencias todavía alcistas. Puede haber rebotes, evidentemente, pero mientras la secuencia de máximos y mínimos sea decreciente, yo creo que los rebotes son oportunidades para abrir posiciones cortas o para aligerar posiciones largas en previsión de que finalmente lleguemos aquí abajo, ¿vale? Esa es una. Ya os digo que he seleccionado estas por capitalización bursátil, ni más ni menos. Esta de aquí es el INDE. Tiene muy buena estructura gráfica, pero sí es verdad que ha perdido la directriz alcista. ¿Cuál es el soporte que no debe perder bajo ningún concepto? Este de aquí. ¿Por qué? Porque si llega a perder este soporte, completará una figura de vuelta tipo doble techo, ¿vale? Y ahí sí que habría problemas. Pero mientras no pierda 246, creo que el gráfico es muy positivo. Hemos pasado una tendencia alcista, una tendencia meramente lateral, pero no se ve ningún riesgo en este momento. Creo que esta es Sanofi. Bueno, Sanofi creo que tiene poco upside ya. Me da la sensación de que si miramos la estructura de largo plazo, la que viene desde el año 2000, podemos unir los máximos, podemos unir los mínimos y hemos tocado arriba, ¿no? Con lo cual, el recorrido adicional más allá de esta cota me cuesta verlo, al menos en el corto plazo. Pero tampoco lo veo mal desde el punto de vista de análisis. ¿Por qué? Pues porque realmente mientras no pierda este soporte que tiene aquí, es una zona que ha funcionado muy bien, como podéis observar en en 3 ocasiones, y luego lo ha confirmado en ese ataque. Mientras no pierda 94,5, yo creo que no hay ningún problema. Solo si pierde 94,5 es cuando empezaría a plantearme que existe un riesgo de rotación a la parte inferior de esta estructura en cuña. Pero mientras tanto, el mayor problema es que no le veo demasiado recorrido al alza, excepto retestear los techos anteriores. Vale. Voy al otro bloque, ahora vengo aquí de nuevo y ya voy cargando vuestras acciones. Dejadme que os muestre estas que he preparado. Evidentemente, todos son los que más pesan en Europa, ¿vale? Ahora volvemos, si queréis, a Estados Unidos. Iberdrola. Desde Iberdrola ha conseguido salvar ese canal ascendente a pesar de haberlo perforado en alguna que otra ocasión últimamente, y luego ha sido capaz de recuperar la cota de los 10,40, que es esa zona pivote. ¿Lo ves bien? Digo, sí, mientras aguante por encima de la zona pivote, yo creo que Iberdrola tiene buena pinta. Esta es la zona a vigilar. Y el primer objetivo por arriba sería poner a prueba una vez más los máximos anteriores, ¿no? Esta zona de aquí. ¿Qué sería muy negativo? Pues empezar a perder los mínimos de 8,5. Si empezamos a perder 8,5, ya no va a haber manera de justificar este canal. Empezaremos a decir que se han roto estructuras hacia abajo y a partir de ahí tendremos que hacer proyecciones hacia cotas mucho más bajas. Pero lo primero que hay que vigilar es la zona de 10. Y solo si se pierde 10 tiene sentido centrar la atención en 8,5, y cuando perdamos 8,5, si es que ocurre, es cuando tendríamos problema. Mientras tanto, nada impide que no vayamos hacia cotas de 12, 12,5 de nuevo. Santander. Bueno, Santander, ya sabéis que yo con los bancos soy muy negativo porque tienen estructuras bajistas desde hace muchísimos años. En el caso de Santander, desde el año 2006, tiene un canal descendente muy claro. El último intento de recuperar la zona pivote, la antigua zona de soporte 2015, 2016, 2019, se ha saldado con 3 ataques todos fallidos y, bueno,
creo que esto va a seguir funcionando de techo. Me cuesta mucho pensar que lo vayamos a romper, y más con lo que tenemos que viene detrás, que es la propia directriz bajista. Con lo cual, aprovecharía cualquier movimiento hacia esta cota para liquidar posiciones en Santander o para abrir cortos con previsión de caídas mayores más adelante. Por el lado de Inditex, ¿no? Una de las grandes compañías que fue líder de la bolsa española durante mucho tiempo y también de la bolsa europea, está en un punto crítico, no debe perder 18, 25, 27, porque toda esta consolidación lateral en la que lleva metida casi una década, si se rompe este soporte, nos va a advertir de movimientos hacia cotas mucho más bajas. Por tanto, vigilad de cerca este valor, ya que tiene algo de margen, pero no sería raro que si se pierden estos suelos, el primer ataque nos lleva directamente hacia niveles de 14 o 15. El recorrido final podría ser mucho más llamativo que ese, podríamos ver caídas mucho más abultadas. Por el lado de BBVA, parecida a la película Santander, estructuras bajistas desde hace ya mucho tiempo, rechazos recientes, mínimos ligeramente a la baja. Todavía podemos decir que mientras no se pierda 4.24 como nivel de suelo especial, hemos visto aquí ese ataque y previamente teníamos estos niveles. Mientras no perdamos esta cota, nada impide que no podamos realizar nuevos intentos de ruptura arriba. Yo creo que no va a romper en absoluto, con lo cual todo lo que sea acercarnos aquí creo que hay que aprovechar para reducir o liquidar posiciones y por debajo de este soporte prepararse para caídas severas. Por el lado de Celnex, bueno, no perdáis de vista este riesgo, es enorme. Si finalmente se rompe este soporte, se activarían dobles techos muy importantes. La directriz alcista ya se ha roto, y la proyección de la altura desde 39 a 61 pues nos llevaría a buscar pues proyecciones hacia cotas mucho más bajas, ¿vale? Así que no pierda la zona de 38, porque entonces tendremos un problema muy severo. Por el lado de ahora ya compañías que más pesan en Eurostock 600, Nestlé. Bueno, Nestlé no debe perder 109. Mientras no pierda 109, esto simplemente es una consolidación lateral. Si acaba perdiendo 109, va a ser un doble techo. Y a partir de ahí, la probabilidad más grande es que vayamos a buscar la directriz en torno a 87-88, que marca desde el año 2001 la unión de todos los mínimos crecientes. Estaríamos hablando de mínimo, mínimo y mínimo, ¿vale? Esa sería un poco la foto. Voy rápido, pero espero que estéis más o menos quedándoos con los niveles que puedan interesar en cada uno de los valores. Roche. Bueno, la tendencia sigue siendo claramente alcista, pero se ha roto recientemente una zona de soporte que es importante, y eso hace que el deterioro desde una perspectiva de medio plazo sea grande. ¿Quiere eso decir que no puede haber un movimiento de recuperación en un momento dado así? Sí, claro que puede pasar. Puede ser que se frene aquí, pero perfectamente podría recuperar algo más. Eso no impide que a priori la sensación que da es que vayamos a tener un ataque a la directriz, a la última directriz que generó el valor, que como veis pues más o menos pasaría por la zona de 300, o en un momento dado una pequeña sobreextensión hacia niveles de 290 para poner a prueba todos estos mínimos. No hay formación de vuelta, no es un problema, pero sí parece que la corrección, que ha empezado siendo muy severa, podría extenderse un poco más de lo que ya hemos visto. Por el lado de ASML, bueno, doble techo confirmado aquí arriba, y estamos en un proceso en el que ya hemos alcanzado el 38-50% de corrección de todo el último gran movimiento al alza. La estructura alcista sigue intacta desde el año 2007 en adelante. La pregunta es, con máximos decrecientes y mínimos decrecientes, ¿qué se puede esperar? Yo creo que mientras el mercado no sea capaz de recuperar esta zona, el riesgo principal sigue siendo que los movimientos que vayamos viendo sean en zigzag hacia cotas cada vez más bajas, ¿vale? Tal vez incluso para acercarnos al 61,8 y poner a prueba esa directriz alcista de largo plazo. Y aquí sí que habría una gran oportunidad, en mi opinión, para buscar compras. Novartis, rango lateral, como podéis observar, poco que comentar en Novartis. No ha tenido un desempeño demasiado bueno desde el año 2000. Si os fijáis, bueno,
Basta con poner aquí una línea y descubrir que, bueno, que llevamos prácticamente 2 décadas al mismo precio, ¿no? Sí, ahora está un poco por encima de los picos del 2000, pero básicamente no ha hecho gran cosa, ¿no? Seguimos en un entorno muy lateral. La zona de compra sigue siendo en el entorno de 63-67 y probablemente la zona que hay que vigilar es la parte de arriba, en torno a 90-91. Solo si se rompe ese techo daría la sensación de que tras un impulso y corrección lateral retomamos el movimiento al alza. Pero mientras no rompa aquí arriba habría que trabajar con ello como si se tratase de un rango lateral sin más. AstraZeneca. Bueno, tendencia buenísima, como podéis observar, no hay divergencias. ¿Cuál es el único pero? La cercanía a la banda superior, pero todavía hay recorrido. ¿Lo ves bien? Sí, la verdad es que es un valor que me parece que tiene buena pinta, no tengo nada en contra. Sigue haciendo máximos, correcciones, máximos, probablemente estamos ahora en una pequeña corrección sin formación de vuelta. Creo que es un valor que tiene una estructura muy buena y muy sólida. La parte por arriba, por tener una referencia en este momento, está más o menos en el entorno de 1511. A partir de ahí merecería la pena reducir algo de posición, teniendo en cuenta que aún no estaría en la parte superior del canal ascendente. Royal Dutch Shell. Vale. Bueno, las petroleras creo que hay que ser muy cauto, ¿vale? Yo sería más de la opinión de ir bajándose de las petroleras. ¿Por qué? Bueno, porque esta tendencia viene desde el año 2000, son 22 años de línea de tendencia, ¿no? Y hay mucha gente que dirá, bueno, ya, pero con el petróleo aquí arriba, digo, sí, bueno, pero por eso han pasado de niveles de 8 a niveles de 27, 28. Con lo cual, vigilad esto y yo llego a la sensación, ya sabéis que mi opinión es que a lo largo del año próximo probablemente vamos a estar hablando de recesión económica, habrá menos demanda, el crudo va a corregir, hablo de los próximos meses, no hablo justo de ahora o lo que va a pasar mañana, ¿no? Pero creo que es un entorno muy bueno para empezar a reducir, no digo vender, digo reducir posiciones largas. ¿Qué detectas a nivel de indicadores? Aparte de la sobrecompra extrema, todavía no se han roto directrices, pero las vigilaría muy de cerca y no olvidéis que el último tramo de subida está dejando divergencias bajistas, con lo cual, como digo, sería muy cauto con Royal Dutch Shell y desde luego si se pierde esta zona pivote en torno a 24,5 empezaría a pensar que lo que vamos a tener es un movimiento importante a la baja. Tenía por aquí también, vale, vamos a ver. Esta es la de Novo Nordisk, vale. Bueno, Novo Nordisk también ha completado un doble techo, como podéis observar. No es que sea muy grande en dimensión, pero sí da la sensación de que vamos a ver una corrección algo más grande. La estructura de fondo es buena, sigue siendo muy buena, pero sí me atrevería a decir que a corto plazo no me gusta porque creo que vamos a ver esa corrección algo más severa. Y la zona que me gusta para comprar o el área donde considero que puede haber una oportunidad buena de entrada está más cerca de la cota de 600, ¿no? Donde están los últimos grandes soportes que ha generado este activo. Por el lado de Louis Vuitton debe ser, sí. Bueno, tendencia buenísima de fondo, pero estamos en un proceso correctivo que no ha acabado, ¿no? Máximos a la baja, mínimos decrecientes. Y dices, bueno, aquí se ha estabilizado, digo, es cierto. ¿Puede dar pie esto a alguna recuperación que pueda plantear un retesteo de la directriz bajista? Digo, sí, claro que sí. Por supuesto que veo esta posibilidad. A partir de ahí, ¿crees que va a romper? Digo, no. Creo que lo que va a pasar es que esto atacará. Cada vez los rebotes serán menores, ¿vale? Y probablemente haya finalmente un movimiento de caída que nos lleve a poner a prueba la directriz. Con lo cual, aprovecharía los rebotes como oportunidad para reducir riesgo. Estamos ya en... Creo que esta es Linde, no sé si la he analizado antes o no. Yo creo que sí la he analizado antes. Bueno, ahí tenéis el nivel que decíamos que es fundamental que no se pierda. Si no lo he comentado antes, lo comento ahora. 245 es vital, ¿vale? Ha roto la directriz, está en un rango de consolidación lateral, pero si pierde esta zona de soporte tendríamos activado un doble techo.
¿Qué sería muy positivo? Que consiga batir los máximos recientes, la zona de 308. En ese caso tendríamos esto como consolidación lateral y la ruptura como reanudación de tendencia. Y ya nos quedarían dos acciones últimas. Esta de aquí, Total Energy. Esto es muy parecido a Royal Dutch Shell. Estamos arriba del todo de la gran estructura desde el año 2000, con un riesgo enorme de divergencia bajista. Y dices, ¿qué harías? ¿Venderías? Digo, no vendería para nada, pero desde luego sí que reduciría o quitaría completamente las compras. Si no quito todo, con la pérdida de 43,5 no querría estar. ¿Por qué? Pues porque esto sería un doble techo que surgiría justo en la parte de arriba de la directriz, con lo cual los stops tienen que estar aquí, por debajo de esta cota, y yo desde luego reduciría parte del riesgo ya a estas alturas. Vale, y ASML, que sí la hemos analizado antes, que hemos hablado de ese doble techo, el pullback, y que probablemente vayamos viendo correcciones que se van arrimando más hacia esa directriz estructural que sigue siendo muy buena, pero que está todavía muy lejos del valor. Voy a volver ahora, lo digo porque mi intención es que en esta primera media hora me diese tiempo a analizar aproximadamente pues unos 30 valores, que es lo que hemos analizado. Y ahora ya cargo los vuestros, ¿vale? Estoy volviendo donde estaba. Vale. Voy a aceptar una acción por individuo. Algunos me preguntáis por 2 o 3, lo digo, pero para que dé tiempo a cubrir el interés de todos, me parece más sensato en lugar de cargar todas las que pone uno, el seleccionar una. Entonces, vale, esta acción que me habéis preguntado es Northrop Grumman. Dices, ¿qué sensación te da? Digo, buena. La verdad es que me da una buena sensación. ¿Por qué? Digo, pues porque lo último que ha resuelto ha sido una ruptura de un proceso de mínimos crecientes y máximos planos, ¿no? Entonces, vale. ¿Hasta dónde la corrección que ha empezado a producirse? Digo, pues precisamente hasta aquí. Hasta aquí no hay ningún problema. Vamos a ponerlo de esta manera. Hasta aquí es una mera corrección. La tendencia de fondo es muy positiva, como podéis observar, y no se detecta bajo ningún concepto que tengamos señales adversas. Y dices, vale, entonces tú crees que podríamos corregir aquí, pero si se respeta esta zona, que el mercado retome desde este punto. Digo, sí. Si no se frena aquí, ¿cuál es el riesgo? Digo, el riesgo es poner a prueba la directriz de largo plazo. Esa directriz. ¿Vale? Si empezamos a romper todo esto, ya con una visión mucho más estructural, esta es la gran zona de techos. Fijaos cuando vamos a un mensual cómo cambia la película. Estos son los grandes techos rotos. Además, lo hace con una vela muy potente, con lo cual lo que podríamos estar diciendo es que el movimiento a la baja hacia la directriz es un mero pullback, ¿no? Este movimiento hasta aquí es un pullback para luego seguir subiendo. Pero lo que no debe perder bajo ningún concepto es la cota de 360, 350, porque si pierde esto, evidentemente empezamos a tener una visión del valor mucho más negativa. Barrick Gold. Bueno, Barrick Gold todavía mantiene una tendencia alcista. Estoy en un gráfico mensual, ahora lo paso a un gráfico semanal. Todavía tenemos esa tendencia que sigue siendo bastante buena porque viene formada por mínimo, mínimo, mínimo y mínimo. Y los máximos, aunque no tiene una pendiente muy grande, también son alcistas, ¿no? Tenemos ese techo, este techo y esta zona de aquí de techo. Vamos a marcarla más amplia y así lo veis mejor, ¿vale? Un poco esta idea. Entonces, vale, entonces Barrick Gold podría tener sentido como oportunidad de compra ahí. Digo, sí, siempre y cuando no pierda este mínimo, yo no veo problemas. Si empezamos a perder el mínimo anterior, evidentemente estaríamos rompiendo la directriz, es una cuña, y podríamos tener problemas importantes. Dices, vale, por arriba, ¿cuál sería el primer objetivo? La primera zona son los máximos recientes. Lo hemos intentado en 3 pequeñas ocasiones y no hemos podido. Después de eso estaría el máximo
absoluto de 2020 y luego ya la propia directriz que une los máximos crecientes. Esa sería la secuencia, ¿no? Con lo cual, este área parece interesante como posible punto de compra, con un primer objetivo aquí y un segundo objetivo aquí arriba y un stop por debajo de los mínimos anteriores y por debajo de la directriz ascendente. ¿Vale? ACS. Estoy en gráficos mensuales si veo que es interesante bajar de nivel lo bajo, ¿de acuerdo? Simplemente porque yo ya no, antiguamente siempre analizaba acciones. Ahora ya, desde que ya no estoy en el fondo, todo lo que analizo principalmente son mercados de materias primas, divisas, índices bursátiles, sectores, pero no bajo tanto como a nivel de acciones, salvo los FANG stocks y alguna cosa que me pueda llamar la atención en un momento dado, con lo cual me viene bien para refrescar dónde está cada una de ellas, ¿no? Entonces, vale, ACS, estamos otra vez con una acción de estas que no ha hecho nada en el tiempo, ¿no? Y dices, ¿por qué dices que no ha hecho nada? Digo, hombre, pues porque cuando tú te posicionas en una acción en el año 2003, pasan 20 años y sigue al mismo precio, pues para mí eso es no hacer nada. Ha estado mejor, ha estado peor, ha estado mejor, ha estado peor, pero realmente no es una acción que haya dado un retorno importante más allá de lo que haya podido pagar en dividendos, ¿no? ¿Detectas algo interesante en la estructura? Digo, no. Está además en una zona muy neutral. Si tuvieses que ponerle niveles, ¿dónde crees que merece la pena estar atentos? Creo que hay un techo muy importante aquí. Este área viene de ese mínimo y de estos máximos. Y creo que sigue siendo un techo que probablemente le cueste mucho romper. Y luego recientemente ha construido aquí una zona de soporte importante, ¿no? Con 3 ataques que han fallado. Se podría hacer un área más grande, como hemos hecho arriba, y situar todo esto en un gran bloque. Digo, sí, tendría sentido probablemente plantear un poco esta situación, ¿no? Todo esto sabemos que está en mitad del gran rango mensual, con lo cual yo aquí tendería a reducir o a vender, aquí a comprar dentro de lo que es la gran estructura, pero no tengo una opinión muy grande sobre ACS porque creo que no tiene una tendencia estructural. Me preguntáis por DND. No sé ni lo que es esto. DND. No tengo DND, ¿vale? Ford. Si os sabéis el código directamente en la plataforma, decidlo, ¿vale? Porque es más fácil de localizar. Vale, bueno, Ford, vamos a poner aquí un gráfico mensual, ¿no? Ford es otro ejemplo. La verdad es que hay múltiples ejemplos de estos, ¿no? Sobre todo en Europa. Y dices, vale, compras en el año 2001 y sigues al mismo precio que compraste, básicamente. Por eso me hace gracia cuando la gente dice, la bolsa siempre sube. Digo, bueno, sí, depende de lo que compres, claro. ¿Qué pinta tiene? Digo, bueno, parece bastante evidente que esta zona de aquí es un techo. Y dices, ya, entonces, ¿esto qué ha pasado? Digo, pues la verdad es que parece una falsa ruptura. ¿Por qué? Digo, pues porque no hay continuidad en la superación de los grandes máximos, no hay continuidad. Y esta vela es una vela de rechazo muy clara, con sombra alargada. Entonces eres muy negativo. Digo, no, simplemente veo el valor y tampoco me dice mucho. Si me voy a un gráfico semanal, ¿dónde debería frenarse el movimiento de Ford? Digo, pues aquí es un buen punto donde empezar a encontrar un suelo, ¿no? ¿Eso a qué corresponde respecto a todo el movimiento alcista reciente? Es un 61,8. Ya sé que no os lo parece porque estamos en escala logarítmica, pero si yo lo pongo en escala lineal o aritmética, vais a ver que la caída es brutal, ¿no? Con lo cual sí, estamos en ese 61,8. Aquí debería de frenarse. Si no se frena aquí, probablemente vamos a ver una reversión mucho mayor a la baja. Entonces, yo casi querría tener mi stop por esta zona, ¿vale? Que me protegiese esta zona. ¿Hay estructura de vuelta? No, no hay ninguna estructura de vuelta. No es fácil saber hacia dónde se dirige Ford, porque quitando el hecho de que no haya sido capaz de sostener esta ruptura, y sino que luego ha reaccionado muy negativamente, la realidad es que no hay formación tipo doble techo, hombro, cabeza, hombro, cualquier cosa que nos pueda dar una indicación más clara de hasta dónde puede moverse el precio por abajo, ¿no? Pero si pierde esta cota, evidentemente habría que esperar caídas mayores. Por niveles os diría que hay el siguiente nivel de soporte está aquí.
toda la zona de antiguos mínimos y máximos, y el siguiente escalón pues probablemente estaría aquí. Son zonas pivote de mínimos y máximos, con lo cual por debajo de 12 ya hay que buscar referencias de entre el 10 y 10,65. Voy con la siguiente. Lo de cambiar la escala te acostumbras. Yo lo miro siempre en logarítmico, cuando miro gráficos de largo plazo, y cuando miro gráficos de corto plazo lo miro siempre en aritmético, ¿vale? Uber, preguntáis. A ver. Bueno, Uber tiene poca historia como para mirarlo desde una perspectiva de largo plazo, pero lo que está haciendo es muy negativo. ¿Por qué? Pues porque estaba cayendo a un ritmo a piñón fijo en un canal y lo ha roto por abajo, lo cual es muy mala señal. Es decir, en Uber teníamos ese desarrollo negativo y ahí se acelera. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es que cuando haya una recuperación en Uber, lo que haga esa recuperación sea estrellarse contra la línea que antes era el soporte. Me explico. Cuando tenemos este comportamiento en el que el mercado encuentra suelo, 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 suelo y suelos múltiples y lo pierde, esto va a ser un techo ahora. Es decir, que no sería nada raro que si hay una recuperación en Uber, esa recuperación no pase de ese punto. Y una vez lleguemos ahí, el mercado siga su proceso a la baja. Referencias por abajo tenemos muy pocas. Tenemos lo que ocurrió a raíz de la pandemia, ese nivel en 13, y la parte del cuerpo. Pero no hay mucha más referencia. Pero desde luego yo Uber no me gusta nada el gráfico. ¿Vale? Nestlé, que es una de las que hemos visto antes, si no me equivoco, es una de las grandes. Acciones 2. Estoy comprobando. Aquí no estaba. Ah, sí, está aquí Nestlé. Sí, la hemos analizado. Nestlé hemos dicho que lo que no debe perder es 109. Si pierde 109, probablemente va a tener caídas sustanciales. ¿Vale? Por el lado de Coca-Cola, preguntáis. Bueno, Coca-Cola está ahora corrigiendo, pero tiene una estructura muy positiva, ¿no? Estaba en la parte de arriba, si no me equivoco. Sí, estaba en la parte de arriba de una gran estructura alcista. Y ya comentábamos del riesgo de que rechazase esa parte superior. Esto lo analizamos la última vez. Dijimos, cuidado porque está, o sea, teniendo una estructura muy buena, se le ve muy poquito recorrido ya por arriba y el riesgo es que rechace la parte de arriba y empiece a rotar hacia cotas mucho más bajas, ¿no? Y es lo que ha pasado. Ha empezado ese proceso correctivo. ¿Hasta dónde es un proceso correctivo sano? Siempre y cuando no cambie, no altere la estructura de mínimos y máximos, no hay ningún problema. Ahí tengo mi primer mínimo, mis segundos mínimos, mis terceros mínimos, mi cuarto mínimo, mi quinto mínimo, ahí. Y este es mi último mínimo, que además coincide con ese máximo. Por tanto, mientras no pierda esta cota de 57, pues no hay ningún problema. Si empieza a perder esa cota de 57, la cosa empieza a cambiar, empezamos a poner en precio la ruptura de la directriz en RSI, existe el riesgo de que la corrección se envenene un poco y empecemos a tener rotaciones hacia cotas claramente más bajas. Sí, evidentemente. Con lo cual, vigilad esta zona como área clave. Walmart. Bueno, ya habéis visto lo que ocurrió con los resultados de Walmart. Empieza a detectarse el riesgo de desaceleración en el consumo en Estados Unidos, algo que precede evidentemente a la desaceleración del PIB y a la potencial recesión que yo creo que vamos a tener el año que viene o finales de este año. Y aquí hay un daño estructural muy importante, ¿no? Yo creo que ahora la idea debería estar en cuánto puede llegar a recuperar Walmart para poder salirme. Yo no querría estar en esto. Máximo, mínimo, mínimo, probablemente entre esta zona y ese canal es un punto de salida muy bueno. Tanto si es esta la corrección que hace como si hace esta, yo creo que hay que aprovechar porque no me extrañaría nada que luego tengamos movimientos hacia cotas mucho más bajas. ¿Vale? Podemos verlo como una estructura de vuelta. No es exacta, pero evidentemente sí podríamos juguetear con la idea de proyectar esto hacia abajo.
Y al estar en escala logarítmica os aseguro que esto va a generar movimientos hacia cotas claramente inferiores. Por tanto, cuidado con este tipo de valores que ha subido mucho en los últimos años. Yo creo que lo que ha hecho es muy negativo, muy negativo. ¿Vale? Aprovecharía pullbacks para cerrar o salir. Unity. Unity Group. Bueno, hasta hace poco muy bien y ahora empieza a pintar peor. ¿Por qué digo muy bien? Digamos porque si esto es otra manera de pintar las cosas. Yo sé que a la gente le encanta lo de las líneas de tendencia, pero hay veces que la línea de tendencia no se ve tan obvia y lo que sí ves obvio es el proceso, el escalón, los escalones que va generando el valor, ¿no? Y dices, vale, ¿qué estás pintando? Digo, estoy pintando la secuencia de mínimos para que veáis un poco el deterioro, ¿no? Y dices, vale, ¿y la de máximos? Digo, la de máximos es esta. Es intuitivo verlo así. Dices, vale, ¿qué es esto? Digo, pues nada, después de una caída monumental entramos a una fase de recuperación de mínimos crecientes, máximos planos, luego máximos crecientes, luego mínimos planos, luego máximos y mínimos crecientes, hasta que aquí ya no somos capaces de hacer nuevos máximos. No pasa nada, son máximos planos, también los tuvimos aquí y aquí. Pero el problema es que empieza a haber mínimos decrecientes. ¿Qué falta? Lo que falta es que el próximo rebote genere un máximo más bajo. Y cuando nos queramos dar cuenta, lo que estaremos diciendo es que hemos pasado de una estructura positiva a una estructura negativa. ¿Vale? Ese es un riesgo muy alto teniendo en cuenta que venimos de no hacer máximos crecientes y hemos empezado a hacer mínimos decrecientes. Por tanto, yo creo que hay que aprovechar los rebotes que se puedan dar para liquidar posición. Habrá más de uno que diga, bueno ya, pero Pablo, es que venimos de romper la directriz y tal vez estamos haciendo un pullback. Digo, sí, lo puedes ver así, evidentemente, pero de todo este gran movimiento a la baja, no te olvides que lo que has hecho es simplemente una corrección cercana al 38,2. Esto es correctivo. Dices, ¿cómo lo podemos ver mejor? Digo, pues viendo una escala lineal, si queréis. Y a partir de ahí empiezan a surgir otros problemas. El problema de superar toda esta gran zona de soporte, que no hemos podido. Hago alusión a lo que pasó en 2016, lo que pasó en 2017, lo que pasó en 2017 y 2018 y cómo luego eso ha frenado los desarrollos por arriba. Con lo cual yo creo que habría que bajarse de este valor. Ser posible en un rebote, pero vamos, que habría que bajarse. Vale, Galápagos me preguntáis si puedo poner Galápagos. ¿Vale? Bueno, voy a poner una escala logarítmica otra vez, si no, no percibimos bien las cosas. Esa es la tendencia, vamos a darla por todavía válida, ¿no? Como que no ha roto aún. Y desde acuerdo, una vez alcanzamos aquí abajo, el desarrollo es positivo, digo, sí, es claramente positivo. ¿Cómo nace ese desarrollo? Hombre, nace con un pequeño hombro, cabeza, hombro invertido, ¿no? Nace con esta idea, nace ahí. Ya se ha cumplido el objetivo del hombro, cabeza, hombro, lógicamente. El mercado tira, corrige, vuelve a tirar, vuelve a corregir. Y dices, vale, ¿te preocupa la corrección última? Digo, no mientras no pierda esta cota, ¿no? Esta cota sería interesante, es el último mínimo creciente. Estamos ahí. Mientras no pierda esta cota, venimos de hacer máximos al alza, podríamos seguir perfectamente con el proceso de recuperación. Eso sigue siendo válido. Si se pierde este mínimo, esta zona de mínimos en torno a 52,37, es muy probable que lo que vaya a pasar es que pongamos a prueba otra vez la directriz. Si empezamos a perder la directriz, da la sensación de que esto no ha sido más que un pequeño respiro y que continuamos a la baja. Por tanto, ese primer nivel de 52,37 creo que es crucial y luego también me parece muy importante la propia directriz alcista. Hemos visto Iberdrola. Iberdrola no puede haber un doble suelo en una tendencia que todavía se mantiene casi en la parte de arriba. Ya lo expliqué el otro día, que eso no se llama un doble suelo. Vale.
Es la salida de un rango, pero no es un doble suelo. PayPal. Bueno, PayPal le pasa un poco como a Facebook. Yo creo que empieza a tener síntomas muy positivos de rebote. Ahí hay algunas divergencias buenas, pero sobre todo se están dando en una zona de soporte estructural, ¿no? Entonces yo creo que para mí PayPal cada vez tiene más sentido. Ha tenido una corrección brutal de un 77%, un 76% y pico. Y como digo, se han roto directrices en RSI. Hay divergencias. La última vela que veis aquí es una vela tipo martillo. Esto es una envolvente alcista. Sí, la verdad es que me gusta la idea de PayPal, ¿no? Al menos a corto plazo creo que va a haber un rebote, ¿no? Sí, me parece interesante el valor. Y evidentemente dices, bueno, ¿de dónde pondrías el stop? Pues por debajo del mínimo anterior, como es lógico, por debajo de 70,46. Grifols. Bueno, en Grifols se completó una estructura de vuelta aquí abajo, que era una especie de hombro, cabeza, hombro invertido. Y todavía estamos en el proceso, ¿no? En lo que es la proyección de esa estructura. Esta es la gráfica, ¿vale? De largo plazo. Ese es el soporte al que hacía referencia, donde se frena el mercado. A partir de ahí comienza esa vuelta para arriba. Está consiguiendo acercarnos otra vez a la directriz bajista. Vamos a ponerlo en escala un semanal y en escala aritmética, y de esa manera podemos ver fácilmente los objetivos reales. Entonces, vale, ya está casi hecho. Ya está casi hecho. Queda muy poquito. Vale, vuelvo a la escala anterior. Sí, más o menos el objetivo sería poner a prueba la directriz bajista que viene desde máximos, en torno a 21.10. Le queda algo de recorrido, ¿vale? A partir de ahí es un problema, lógicamente. Dices, ¿por qué? Digamos, porque tienes una estructura todavía claramente bajista, ¿no? Y has cumplido el objetivo de rebote, con lo cual tal vez no vaya mucho más allá de 21.10. No estamos haciendo ajustes respecto a el número de acciones en circulación, por supuesto que no, ¿vale? Ni hacemos ajuste de deflactar por el paso de la inflación en los últimos 20 años cuánto han subido realmente las acciones, ni tampoco incorporamos dividendos, ni otras muchas cosas que se pueden hacer, ¿vale? Estamos haciendo un análisis muy sencillito y muy rápido para intentar cubrir la mayor cantidad de acciones posibles. Moncler. Bueno, Moncler está en un soporte muy importante que viene de todo esto de aquí, de la gran zona de antiguos techos. Son los techos de 2018. Después se vuelven a poner a prueba en 2019 y sirven de soporte en 2021 y estamos otra vez ahí. Pero no hay que olvidar que hoy por hoy la tendencia de corto plazo es claramente bajista, que es la que estoy pintando en este momento. Pues vale, entonces mientras aguante aquí, perfecto, ya hemos hecho el daño principal a la baja. Si se perdiese este soporte es un problema, claro, es un problema porque se abre una expectativa muy distinta, ¿no? Entonces, vale, ¿qué crees que pasa en este momento? Digo, ahora mismo estamos jugando a que aguanta el soporte y aguanta la tendencia, aguanta la directriz. Por eso 40 no debería perderlo. Si perdemos 40, evidentemente vamos a empezar a trabajar con escenarios de corrección hacia cotas mucho más bajas. Por eso tanto, ese podría ser un buen nivel de stop, ¿no? A posiciones compradas. ¿Qué hace falta para que tenga buena pinta otra vez? Bueno, primero que hace falta es que rompamos la directriz, ¿no? A mí, más que la directriz, me gustaría que supere esta cota. Que supere esto, que es la última zona pivote. Si empezamos a romper 52,5 para arriba, creo que se va a retomar la tendencia. Pero mientras estemos por debajo de esta zona, este nivel hay que vigilarlo muy de cerca. ACS lo hemos visto, Nvidia.
Bueno, Nvidia, como pasa con otras de las compañías que hemos mirado de semiconductores, tiene una tendencia muy buena y estamos acercándonos a ella, y ese es el primer punto donde debería encontrar un suelo. No hay formación de vuelta, como podéis observar, pero sí ha habido un daño en la medida en que se han producido la pérdida de estos mínimos, dejando previamente unos máximos más bajos. Por tanto, estamos en un proceso correctivo. ¿Dónde podría encontrar suelo? Pues en torno a los mínimos anteriores o tal vez en la zona de máximos anteriores. Pero de cualquier manera, sí deberíamos encontrar un soporte en este entorno. Si no ocurre, el riesgo es ver correcciones mucho más severas. Y aquí os advierto que podéis seguir todos estos valores a través del SOX, que es el iShares de Philadelphia Semiconductor Index. Y ahí lo que vais a ver, parte de lo que estamos hablando del riesgo correctivo en este tipo de compañías es porque también en este índice, que es un índice que compone está compuesto de todos los semiconductores, se ha producido una situación mala, que es la ruptura de una estructura tipo hombro-cabeza-hombro, lo cual advierte de potenciales correcciones mucho mayores, y ahí veis un poco la estructura que tiene este índice y cómo la directriz que une todos los mínimos crecientes pues se encuentra todavía muy lejos de donde estamos. Con lo cual, bueno, creo que el índice que comprende todos los semiconductores, ¿no? O compañías relacionadas con este tipo de negocio tenga esta estructura de vuelta no suena especialmente bien. Voy a seguir leyendo las que me ponéis. A ver. Madre mía. He perdido donde estabais. DND. PayPal. Uf, Moncler, Nvidia. Estoy siguiendo el orden, ¿vale? Es que he perdido un momento el Coca-Cola, lo hemos mirado. BLK, BlackRock. Creo que ni siquiera con un seminario de 10 horas daría tiempo a mirar todo lo que pedís que miremos, pero bueno. BlackRock completó una estructura de vuelta, ya está cumplido de sobra el objetivo, y ahora mismo, bueno, vamos a poner un mensual y lo veis mejor, ¿no? Entonces, vale, ¿por dónde crees que va la directriz? Yo creo que la última buena es esta. Yo me quedaría con esa. Dices, ya, pero no estás tomando el principio. Digo, no estoy tomando el principio, pero es que no veo demasiado alineamiento con el principio. ¿Crees que se puede frenar aquí? Tiene argumentos para frenarse aquí, al menos para buscar un rebote, porque esto y esto ofrece cierto suelo. Con lo cual no sería raro que veamos un rebote en esta zona. A partir de ahí, a partir de ese posible rebote, ¿crees que se acaba? No. Creo que debéis vigilar todo el proceso bajista que se ha iniciado, ¿no? Y tal vez el rebote simplemente nos lleva a buscar pues esa directriz. ¿Qué pasa si rompe la directriz? Digo, bueno, pues calculemos porcentajes de corrección. La siguiente zona de referencia serían estos máximos. Pero dada la estructura, creo que esto es más factible. Más que rompa, que si hay un rebote sea así. Puede pasar que no rebote, se pierda esta zona y veamos una caída limpia hasta la base del canal. Sí, no habría que descartarlo tampoco. ¿Vale? Con lo cual es un valor que yo creo que hay que aprovechar rebotes para reducir. Solaria. Bueno, Solaria le pasa un poco como a Iberdrola, ¿no? Había tenido una situación muy complicada con la ruptura de la directriz. En el caso de Iberdrola, según como la pintes, salvas un poco la directriz. Y ahí parece como que empieza un proceso muy peligroso, pero se ha arreglado de forma muy buena porque lo que hemos visto en Solaria es cómo se rompían luego al alza esta zona de resistencia, ¿no? Con lo cual, dices, vale, empiezas con un desarrollo que no es especialmente positivo, desde estos máximos, luego hace este máximo, luego hace este de aquí, luego hace este de aquí, luego ya los máximos se van repitiendo, y mientras tienes un deterioro por el lado de mínimos, ¿vale? Tienes ese deterioro.
Entonces, vale, ¿cuándo te das cuenta que deja de haber ese problema? Digo, a partir de aquí, cuando el mercado rompe esto hacia arriba, cambia. Y dices, vale, entonces la sensación es buena. Digo, sí, la sensación ahora mismo es que no hay nada que impida que pongamos a prueba los máximos anteriores, siempre y cuando mantengamos la ruptura de esta zona de 17.80 que ha sido tan importante. Con lo cual yo creo que tiene buena pinta en este momento. Vale. Hemos visto Visa, ¿no? Así que la pongo Visa. Bueno, Visa está en un punto súper crucial. No debe perder esta zona de soporte de aquí. Es fundamental que aguante. ¿Por qué? Pues porque la tendencia es muy positiva, es muy buena. Nos podemos remontar atrás, pero estamos empezando a romper esa directriz, ¿no? Dices, ¿cómo? Ahí lo tenéis, a nivel mensual, ¿no? Dices, estás empezando a romper una directriz que no cambiaba desde el año 2008. Dices, bueno, ¿qué pasa si la rompes? Si la rompes tienes estructuras de vuelta. Tienes estructuras de vuelta de este tipo. Con lo cual, por debajo de 179, la verdad es que todo apunta a que vas a empezar a poner a prueba los mínimos de las últimas dos grandes crisis, tanto la de 2020 como la de 2018. Tienes mucho recorrido hacia abajo, con lo cual yo creo que habría que vigilar esta zona de forma importante, porque a partir de ahí es muy probable que el deterioro sea muy grande. Si no rompe, no activas la estructura de vuelta y lo que estás viviendo ahora simplemente es un proceso correctivo tipo lateral, donde sí tienes que ser consciente de por dónde van los máximos decrecientes, porque si en algún momento restauras el daño de esos máximos y empiezas a hacer máximos otra vez al alza, sería una señal muy positiva. Pero mientras tengas esos máximos decrecientes, tu mayor preocupación es que no se pierdan estos mínimos. Porque si se empiezan a perder, probablemente se está advirtiendo un desarrollo muy negativo a la baja. ¿Vale? Bueno, no sé cuántas acciones hemos visto, supongo que más de 50, con creces más de 50, y aún así veo el chat y tengo la sensación de que hay muchísimas más que habéis preguntado, no da tiempo a más, y mira que yo he preparado 2 páginas enteras preanalizadas. De cualquier manera, como siempre, daros las gracias por participar en el seminario, encantado de tener feedback de qué os parece, si hay alguna recomendación que se os ocurra de cómo lo podemos hacer mejor, por favor, hacedmelo saber. Dadle un like si os ha gustado el semi y nos vemos ya en la próxima emisión.